buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Centro Cristiano Restauración. Muchas gracias por la presencia a los pastores de Veracruz, al pastor Alejandro, a la pastora de Veracruz, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan de Veracruz y los que son de esta iglesia. Amén. Soy Brandon Osorio, perteneciente del Ministerio Audiovisual, que hoy tiene la fortuna de llevarles la palabra del Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16. Amén. Y esto es palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Versículo 5. Respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo dijo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo pasar a Isaí a Sama y dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido de entre estos a su ungido. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor que apacienta mis ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió entonces por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy estamos delante de tu divina presencia, Señor, para agradecerte, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, por permitir de nuestro tiempo para disponer de escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, que pongas tú la unción y pongas el carbón encendido en mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, que disponga cada uno de los corazones, que esta palabra cambie, transforme, liberte y haga nueva todas las cosas. Te pido, Señor, que tomes control de este servicio y así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos el mensaje. Amén. En el capítulo 16 vemos a Samuel llorando porque Saúl fue desechado. Encontramos al profeta entristecido porque Saúl ciertamente temporadas atrás había sido un hombre del cual Dios había usado la vida de Samuel para ser ungido. Entonces vemos aquí que el profeta, que este ungido de Dios, estaba triste y se encontraba llorando. Entonces el Señor le dice: ¿hasta cuándo llorarás que yo deseché a Saúl? Ve, tomas tu cuerno llenado de aceite y ve a Belén, que allá está Isaí, y de sus hijos yo me he hecho rey. Entonces llegó a la tierra de Belén, a donde Isaí, y vio a todos los hijos, los hizo pasar delante de él, y ninguno de estos escogió Jehová. Entonces le preguntó el profeta Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él le respondió: me falta uno, que es el menor y está apacentando las ovejas. Entonces el profeta le dice: llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no esté aquí. Y cuando David entró a esa sala, a esa mesa, se sintió algo diferente, se sintió la presencia de Dios. Y ahí fue donde Dios le dice a Samuel: toma el cuerno con aceite y úngelo, porque este es. Todos, así que no es lo que el hombre quiera, sino
de quien Dios tiene misericordia. Todos conocemos esta historia, pero aquí nos encontramos una cantidad de enseñanzas profundas para nuestro corazón y nuestra alma, que el día de hoy las vamos a asimilar. Primeramente vamos a ver qué cosa es ungir. ¿Qué cosa es ungir? Porque aquí Dios le dice al profeta que de los hijos de Isaí ungiría a aquel que sería rey de Israel. Ungir es frotar, ungir es untar algo con aceite. En tiempos bíblicos la gente ungida con aceite para hacer un llamado de Dios, para consagrar a algo, para que alguien fuera de Dios, para que aquella persona que Dios llamaba dedicara su vida a Dios, porque Dios lo había marcado. Un ejemplo de unción era en el capítulo 29 del libro de Éxodo, que allí veíamos que los sacerdotes ungían. En el libro de Éxodo, capítulo 40, en el versículo 9, vemos que también ungían el tabernáculo. Todo lo que ungían era separarlo para Dios. Todo lo que ungían era apartarlo, era consagrarlo para algo divino. Amén. Aquí vemos que el profeta Samuel, en el capítulo 16, versículo 12, unge a David estando muy pequeño. Pero para continuar la historia vamos a echar para atrás. Y nos vamos para el capítulo 10, versículo 1. Y encontramos que Dios unge a Saúl usando la vida del profeta Samuel. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí vemos que Dios tenía propósito en la vida de Saúl, que Dios había usado a Samuel en ocasiones pasadas para ungirlo. Era una persona consagrada para el Señor, era una persona con promesa, era una persona que Dios había visto algo diferente en él. Pero capítulos después podemos encontrar de que Saúl era deshecho. En el capítulo 15 y en el versículo 22 y 23 encontramos que Dios lo había deshecho a causa de su desobediencia. Y ahí encontramos el primer principio de esta tarde, que la desobediencia trae muerte. Aquel profeta tenía la unción de Dios porque Dios había visto algo especial en él. Aquel hombre, Saúl, tenía una unción y tenía un propósito que Dios ya le había marcado, pero a causa de la desobediencia de Saúl, Dios lo desechó. Eso nos lleva a pensar de que no significa de que Dios haya obrado en su vida en tiempos pasados, no significa de que Dios le hubiera dado promesa, le hubiera dado propósito, le hubiera prometido grandes cosas, de que usted era testigo de las maravillas y los prodigios y milagros de Dios en su vida. Eso no significa que a día de hoy Dios esté avalando tu comportamiento. Eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos que vivir en comunión con Dios, tenemos que permanecer en oración. La comunión con Dios radica en la oración. La columna vertebral de la comunión es la oración. Sin oración no somos nada, porque la oración es la comunión, es esa unión con el Padre, y ahí se gesta la relación que tenemos con Dios. Recordemos aquel capítulo cuando estaban en Getsemaní y el Señor le dice a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Entonces la oración nos mantiene apartados de la tentación, la oración nos mantiene apartados del mal. Amén. Ahora llegamos al capítulo 16 y encontramos a Samuel llorando porque Saúl había sido desechado por Dios. Saúl, un hombre con propósito, a causa de la desobediencia fue desechado, fue apartado, fue quitado de su propósito. Se le quitaron las promesas, se le quitaron todos los beneficios, porque algún día andaba con Dios, pero hoy a causa de su desobediencia andaba en contra de Dios. Entonces Dios ya había dicho que su orden era clara: Samuel, yo ya lo deseché, no llores. Ahora toma tu cuerno con aceite y ve a Belén, que allá está Isaí, y entre sus hijos yo he provisto rey. Amén. Entonces ahí pasaron todos, vino el primogénito y Samuel lo vio y dijo: de cierto delante de Jehová aquí está el ungido de Israel. Y Dios le dijo y lo reprendió: no, Samuel, no mires lo hermoso de su parecer, lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Yo, Jehová, no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Entonces lo desechó. Pasaron los 7 hijos de Isaí y tampoco fueron aceptados.
Y entonces aquel personaje que fue apartado, que en un comienzo no estaba con sus hermanos, fue llamado a la mesa, fue invitado. Y cuando llegó se sintió la presencia de Dios y Saúl lo ungió porque Dios le dijo: ciertamente este es, levántate y úngelo. Ahora tenemos todos los personajes. El rey Saúl, que era el que perdió la unción, aquel que Dios desechó. Tenemos a David, que fue el hombre ungido, el que ahora estaba respaldado por Dios. Tenemos los enemigos de Israel, que son los filisteos. Tenemos un ejército de Dios, que era el pueblo de Dios. Y en este ejército estaban los hermanos de David, que no estaban ungidos. Quiere decir que había todo un pueblo profesional en batalla, pero sin unción. Mientras todo seguía su curso, el pueblo y el ejército de Israel se esforzaba, se entrenaba, pero no tenían unción. Pero en el momento difícil, a la hora cuando se levantan las guerras, cuando empiezan los tiempos a ponerse no tan buenos, no tan favorables, ahí es donde salen los hombres de valor. Aquel ejército se estaba entrenando físicamente, pero estaba dejando a un lado lo más importante, que era su espíritu y la confianza en Dios. Amén. David tenía dos cosas que lo hacían diferente de los demás. David podría estar entre 1000 personas y él era diferente, así como estamos llamados a ser usted y yo. Nosotros somos jóvenes cristianos que tenemos que ser diferentes en el mundo. En el mundo encontramos oscuridad, pero nosotros tenemos que ser ese punto diferente. Nosotros tenemos que ser esos jóvenes que estarán entre millones, pero tenemos que ser esa referencia. Mire, esos jóvenes son diferentes, se visten diferente, hablan diferente, mantienen con gozo en su corazón. Así era David. En medio de una cantidad de personas, él era diferente, él hacía la diferencia. Y esa cosa que hacía diferente a David eran dos en específico, que era que tenía unción y que tenía fe. ¿Usted cree que hay alguien con unción pero sin fe? No lo hay. El que tiene unción tiene fe, porque el que tiene fe cree que Dios hará todas las cosas. El que tiene fe no tiene temor. El que tiene fe en los problemas no se aflige, porque sabe que hay un Dios que todo lo puede. Amén. Amén. El que tiene fe le cree a Dios. El que tiene fe no se aflige. El que tiene fe no hace lo malo. Amén. Porque aquí vemos que David era un hombre diferente. No era un soldado profesional, pero era un hombre con unción. David no pertenecía al ejército de Israel, pero era un hombre con unción. David no estaba en la lista del ejército, pero era un hombre con unción. No era un soldado, pero era un hombre con unción. Nadie lo consideraba, nadie lo tenía en cuenta, lo tenían por menos, pero era un hombre con unción, que tenía sus ojos puestos en Dios. A él no le importaba si lo tenían por bueno, por más o por importante. Él, lo que le importaba verdaderamente era agradar a Dios. Él tenía sus ojos puestos en Él. Él no le importaba agradar al mundo. Y encontramos el segundo principio de esta tarde: la fe y la obediencia. David amaba a Dios, era obediente, sujeto a la palabra, con fe y con confianza en Dios. En su soledad estaba cosechando lo más importante, que era su intimidad con Dios, su relación. Su mirada estaba puesta en Dios, no en el hombre. Podemos encontrar cuando leemos que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí y dijo que iba a ungir, empezaron a hacer un banquete, porque era algo especial, era una ocasión especial. De ahí iba a salir el nuevo ungido de Israel. Y encontramos allí que todos los hijos de Isaí estaban, menos uno. Y el Espíritu de Jehová le decía: no, ese lo desecho, a ese también lo desecho, a ese también lo desecho. Y el profeta Samuel le preguntó a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Él dijo: no, me falta uno, el menor, el que está con las ovejas. Mándalo a traer. Entonces aquí podemos encontrar en ese pequeño dato de que David mantenía apartado, de que David no era muy importante para su familia, ni para sus hermanos, ni tampoco para su padre. Se le amaba y se le quería, pero no se le echaba de menos. Pero para Dios David era alguien diferente. Y esa soledad empezó a construir David algo especial, que era una relación, una comunión con Dios. En esa soledad David oraba, en esa soledad David danzaba, en esa soledad él empezó a tener una relación especial con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando nosotros nos sintamos solos, sepamos que no estamos solos,
que estamos con el Todopoderoso, que Él no nos desamparará. Amén. Dice la palabra que aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Y aquel joven David no se sentía afligido porque sabía que, bueno, no soy tan importante en mi casa, pero yo sé que soy importante para alguien, y ese alguien es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Él utilizaba su tiempo de soledad no para pensar cosas malas, no para hacer lo incorrecto delante de Dios, porque muchas veces nos escudamos, no es que yo soy mal joven, o yo tengo estos problemas, yo me metí a las drogas, yo me metí a esto porque mis papás no me prestaban atención, porque me sentía solo, porque me sentía vacío. Son excusas. A que este hombre ungido por Dios utilizaba ese tiempo de soledad para hacer una comunión con Dios, y eso es lo que quiere Dios. No que te escudes, que no es que mi padre no me quiere, mi padre no está todo el tiempo trabajando, yo estoy solo, nadie me quiere. No, tú estás con el Todopoderoso y quizás no tienes a tu padre al lado, pero está el Todopoderoso contigo. Y lo que quiere Él, que en ese tiempo de soledad no busques a nadie, no busques compañía de una amistad, no busques la compañía de tu padre, no busques la compañía de tu hermano, sino la compañía y la relación con Dios. Ahí es donde está, ahí es donde está. Sabemos administrar nuestros tiempos solos, que en realidad no estamos solos, físicamente sí, pero espiritualmente allí está Dios con nosotros. En esos tiempos de soledad, empezar a forjar esa relación con Dios, esa relación que hizo David, que era un hombre diferente, alguien especial para Dios. ¿Por qué? No porque Dios tuviera preferencias, sino porque de entre todo su pueblo había uno que lo amaba. Dios los amaba a todos, pero de entre todos había solo uno que amaba a Dios, y se lo demostraba pasando tiempo con Él, orando, alabando, glorificando su nombre, no quejándose. Él estaba en comunión con Dios en esa soledad. Y entramos en el contexto antes de la batalla. Se pone bueno el mensaje. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Durante toda la historia el pueblo filisteo le declaró la guerra a Israel. Entonces, durante varias épocas tenían guerra, habían muertos unos que otros, pero no pasaba nada, se plantaba el ejército de Israel, los filisteos huían y después venían otra vez a buscar pelea. Era una pelea de años, hasta que un día los filisteos prepararon su arma secreta. Esa arma era un tanque humano, era un varón de batalla, era un varón inexplicable, la palabra no lo dice. Y nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon en Soco y Aseca y en Efes-Damín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a un lado y el valle entre ellos. Los filisteos hicieron el campamento en la tierra de Judá. Y también el ejército de Saúl, los israelitas, formaron su campamento al otro lado de la montaña. Entonces estaba el monte donde estaban los israelitas y estaba el otro monte donde estaban los filisteos. Y dice que los separaba un valle. En el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era del peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Aquí podemos ver las proporciones de Goliat. Era un hombre como ninguno, era un monstruo, era una máquina de guerra. Dice la palabra que medía 6 codos y un palmo, que eso a metros son 3,50 metros. Dice la palabra que traía un casco de bronce y una cota de malla de 5,000 siclos. Traía su armadura que pesaba aproximadamente 57 kilos. Sobre sus piernas tenía unas gravas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. Dice que tenía su jabalina y la punta de su jabalina pesaba 7 kilos. Ustedes se pueden imaginar esa pelea. La podemos presentar como en el boxeo. Y por esta esquina tenemos al gigante Goliat.
mide 3,50 metros. Lleva como casco un casco de bronce en su cabeza y una cota de malla que pesa 57 kilos. Y por esta esquina tenemos a David, aquel pastor en sandalias, con un saquito terciado al hombro, con su honda y con su vara de pastor. Era una locura. Pero el mayor enemigo de la fe es la lógica, porque la fe es aquello incomprensible, es aquello que para el ojo humano no se puede hacer, pero cuando tenemos fe todo es posible. Aquella pelea era una locura. Entonces se paró el paladín, versículo 8, y dijo a voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él perdiere la pelea conmigo y venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, yo lo venceré, y vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí este hombre se sentía en confianza y metía terror al pueblo de Israel. Se encontraba saliendo, dice la palabra, que estuvo 40 días en ese monte, y los 40 días pidiendo un varón que peleara con él, y nadie salía. Todo el mundo le temía, todo el pueblo estaba aterrorizado. David era un joven que ni siquiera tenía edad para estar en el ejército, pero su padre lo mandó a llevar unos víveres a sus hermanos. Entonces David fue y vio al ejército antes de llegar, y jamás lo había visto. Amén. Amén. Jamás lo había visto. Aquí se encontraba David, que había ido a ese monte donde se estaba gestando esa pelea, donde estaba el varón filisteo metiéndole terror al pueblo de Israel, y se encontró que estaban los ejércitos montados en pie de batalla. David veía a los ejércitos preocupados. David veía que el ambiente estaba diferente, que el ambiente se sentía tenso. David veía que todo el mundo en el ejército de Israel estaba aterrorizado. Estaba aterrorizado porque aunque era el pueblo de Dios, estaban asustados con las cosas que estaban pasando. Entonces David llega y empieza a escuchar que había un paladín, que había un hombre de batalla que enfrentaba al ejército de Israel. Y entonces, a causa de que nadie salía a la batalla, el rey Saúl empezó a ofrecer cosas. Dijo: aquel que venciere al paladín, yo le daré. Aquel que venciere al rey, lo enriqueceré con grandes riquezas, y le daré a su hija, y eximiré de tributos a la casa de su padre.
Todos oyeron y vieron al filisteo escuchando sus blasfemias. Todos temblaban, pero a David le pasaba otra cosa. La unción del Señor comenzó a vibrar por dentro y comenzó a calentarse. Él veía que todo el ejército estaba aterrorizado. Él veía que nadie le salía a la batalla. Y él veía que el filisteo se levantaba y hablaba blasfemias contra Dios. Y se encendió en ira David y empezó a sentir algo diferente, algo que tiene la gente que está ungida, algo que tiene la gente que mantiene en comunión con Dios, que no soporta que hablen de Dios, que no soporta que blasfemen contra Dios. Entonces él empezó a sentir algo en su cuerpo y David le grita al paladín: ¿Quién cree que eres tú, varón incircunciso, que te atreves a retar a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Todos los miraban y todos temblaban, pero David lo miraba con otra visión. David lo miraba desde otro punto de vista. Todos lo miraban como el gran paladín, pero David lo miraba como un varón incircunciso. Eso es una cucaracha, hermano, que viene aquí a levantarse contra Dios. Eso hay que matarlo. Eso no es el gran paladín. Para mí es un varón incircunciso. Esa es la visión de un hombre que tiene la unción de Dios, que por grande que sea el problema, por grande que sea ese hombre, lo vemos pequeño, porque nosotros tenemos la protección y la cobertura de Dios. Amén. Y aquí está el mensaje del día de hoy. David era tan solo un niño cuando derrotó a un gigante experimentado en batalla. Él descubrió el propósito de su vida. Tenía el alma de un hombre basada en la fe, la obediencia, la confianza en Dios. Era un niño que decidió empezar a actuar como un hombre con sus ojos puestos en Dios. Debemos empezar a ser hombres y mujeres conformes a Dios. Que nuestra misión sea ganar a esos jóvenes que están perdidos hoy en la vanidad de este mundo. Ese es nuestro propósito. Goliat era un hombre y un varón de guerra, experimentado en batalla, decía. Un paladín era el reconocimiento que se le daba a alguien por ser condecorado en la guerra. Y ese niño chiquitico lo vio y se encendió en ira. Y se despertó algo en David, algo diferente. Y empezó a hablarle y le dijo sin temor, porque descubrió el propósito de su vida, que era la obediencia y la confianza en Dios. Ese niño empezó a actuar como los hombres. Era tan solo un niño y se metió con un varón de guerra. Y así estamos llamados tú y yo a ser hombres con propósito, a dejar de ser esos niños que venimos al ministerio juvenil simplemente a compartir con nuestros hermanos, a pasar un tiempo bien, pero nosotros tenemos que empezar a entender nuestro propósito, que tenemos que dejar de ser niños para convertirnos en hombres. ¿Y cuál es el propósito? Salir a evangelizar, salir a enseñar la palabra, salir a proclamar el evangelio, salir a enseñar y a quitarle de las garras al enemigo a aquellos jóvenes que hoy están inundados en el mundo, aquellos jóvenes que hoy están con una mente perdida, aquellos jóvenes que son esclavos de la pornografía, esclavos de la masturbación, esclavos de malos pensamientos, esclavos de todo lo malo del enemigo, de las drogas, del alcohol. El enemigo y los tiene atrapados, pero es tu misión como la mía salir y evangelizar. Nosotros somos jóvenes cristianos, jóvenes diferentes. Tenemos que dejar de ser esos niños que veníamos aquí a disfrutar, empezar a venir aquí a la casa del Señor, a aprender, a absorber todos los mensajes para salir a enseñar. Tenemos que venir con el propósito de aprender para poder salir a enseñar. Amén. Tenemos que tumbar ese gigante que impide que la luz de Dios alumbre en esas personas. Hombres y mujeres valientes, obedientes, temerosos de Dios y sujetos a la palabra. El propósito de un joven cristiano es evangelizar, afianzar nuestra relación con Dios, empezar a congregarnos de verdad, empezar a consagrarnos, empezar a tener una relación especial con Dios, empezar a orar, empezar a entrar en intimidad y empezar a tener esa relación que David tenía con Dios, una relación diferente, una relación basada en la fe, basada en la unción. Él entendía su propósito y él amaba al Señor y él era obediente. Y el propósito de nosotros en este tiempo es ganar almas para Cristo, afianzar nuestra relación con Dios y empezar a consagrarnos. Ya basta de esta doble moral, que queremos agradar al mundo y también a Dios, que venimos aquí los sábados a compartir, a ser parte del ministerio juvenil, pero salimos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, a seguir consumiendo pornografía,
a seguir consumiendo lo malo, a seguir haciendo lo malo, a seguir estando con las malas compañías, a seguir diciendo las malas palabras. Y seguimos así en una doble moral, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, pero no cambiamos. Somos oidores, pero no hacedores. Y nuestro propósito es venir aquí a aprender. Esto no es un club. Esto no es un club donde aquí solo venimos un momentico, vienen ciertas personas, la pasamos bien y nos vamos. No. El propósito de las iglesias es ganar almas. Y el propósito de usted como joven y de mi propósito en la vida es ganar almas. Y en nuestras manos está todos esos jóvenes que el día de hoy se encuentran perdidos en el mundo. Amén. Aquí están los ungidos, los hombres y las mujeres sin temor, porque sus ojos están puestos en Dios. ¿Quién es quien da valentía? Los ojos de David estaban puestos en Dios, él no le importaba lo demás. Y así sus ojos y los míos deben estar. A mí no me importa lo que digan de mí. Yo le sirvo a mi Dios. A mí no me importa lo que puedan decir, que soy un fanático, un religioso, me lavaron la cabeza. A mí no me importa. Yo sirvo a mi Dios. Mi reino no está aquí en este mundo. Yo no hago las cosas, yo no vivo para agradar al mundo, porque ahí estaría desagradando la figura de Dios. En Santiago 4:4 dice el apóstol, dice: cualquiera que se considere amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo comprendí que mi reino no está aquí en esta tierra. Yo estoy de paso y yo no hago riquezas acá. Mi vida yo no la vivo acá. Yo aquí evangelizo, yo aquí enseño la palabra, yo aquí hablo de mi rey, porque mi reino está en los cielos y se viene y se aproxima. Estamos en los tiempos finales. El enemigo se ha salido y el enemigo está en los últimos tiempos, y por eso es que está atacando tanto a la juventud. Y ese es el punto principal de él, esa es la víctima de él, la juventud, que se encuentran hoy sumergidos en malos pensamientos, en malas compañías, en drogas, en malas cosas, y eso no es lo que quiere Dios para nuestra vida. Pensamos que ser jóvenes cristianos es algo que tiene mucho compromiso, no tiene muchas reglas, no, son muchas condiciones, pero no, ser cristianos es algo sencillísimo, es amar, es confiar en Dios, es en vivir, agradarle a Él, es vivir para agradarle a Él, es vivir para no agradarle al mundo, es hacer lo bueno para Él, y lo bueno para Él es bueno para nosotros. Su voluntad para Él con nosotros es buena, agradable y perfecta. Amén. Ellos miraban al gigante Goliat como un gigante, pero David tenía un impulso divino. David tenía fe, sus ojos puestos en Dios, estaba seguro de que Dios estaba con él. David le decía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, y Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Él no decía: yo te voy a vencer, yo te voy a matar y yo liberaré a Israel. Él decía: Jehová te entregará en mis manos. Tú vienes contra mí con armas, metiéndome miedo, metiéndome terror, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Nosotros estamos con el que más fuerza tiene. Nosotros no tenemos que tener temor de nada. No tenemos que tenerle temor al mundo, temor al demonio, no, que el Señor lo reprenda. Mayor es el que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Amén. Atrévete a decirlo, atrévete a enfrentarte, a decirle: yo sé quién está conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y quién va a estar contra mí? Nadie va a estar contra mí. Si habito bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué mal me puede venir? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos en Él. No la confianza en el mundo, no la confianza en el hombre, la confianza en Cristo Jesús. Amén. El hombre de Dios tiene seguridad, créaselo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. En ti confiaré, Señor. Estamos siendo atacados por un gigante que hay que derrumbar. David tenía hambre de victoria. Todos querían correr, pero David quería pelear. Se le abrió el apetito. Él decía: suéltame ya. Le pusieron la ropa de Saúl y todos conocemos la historia. Le quedaba grande la armadura y se le caía la espada. Y él le dijo: quítame esto, quítame esto. Mis armas son espirituales, mis armas no son armas para matar a hombre. Mis armas son armas espirituales. Y yo voy a la guerra no contra hombre. Yo voy a la guerra contra espíritus y potestades de maldad. Nuestra guerra no es contra los hombres. Y a día de hoy hay divisiones en las iglesias, mirando quién es más santo,
¿Quién tiene la sana doctrina? Pero la sana doctrina no la tiene nadie. La sana doctrina es Cristo Jesús. Nosotros somos cristianos y nuestro propósito es amarnos. Y el cumplimiento de la ley está en el amor. Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Era una pregunta trampa, era para cogerlo. Los judíos de la época. Era una pregunta trampa. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no estamos para odiar, nosotros no estamos para hacer divisiones y fronteras. Nosotros estamos para amar, para evangelizar, para llevar palabra de cambio a las vidas de las personas. Le pusieron la ropa de Saúl y él se la quitó. Yo dije, no, yo voy con la presencia del Señor, yo no necesito esto. Samuel se equivocó con Eliab porque vio su figura, vio su físico, pero Dios mira los corazones. Quizás te desprecian, no te sientes tan seguro de ti mismo, te sientes que te alejan, que te apartan, pero Dios está contigo en todo momento. Dios mira tu corazón. A Dios no le importa cómo te ves, porque esa es la mentira del mundo, que somos lo que podemos vernos, que la apariencia es lo que importa, todo lo físico, todo lo exterior, pero el Señor mira los corazones, el Señor escudriña las mentes, eso es lo que valora el Señor, no lo físico ni lo exterior. El corazón es lo que valora el Señor, amén. Todos veían a David, todos sabíamos cómo era Goliat, pero todos veían a David como un joven, adolescente, poco capacitado para esa misión. Aquel don nada, que no hacía parte del ejército, que no estaba en la lista, que no era considerado, que era despreciado, se levantó con confianza porque era Dios quien lo consideraba importante, quien lo consideraba parte de su ejército. Para la gente David no era importante, no era parte del ejército, era un don nadie, pero para Dios era su soldado más valioso. Como el caso de nosotros, nos sentimos quizá que no somos tan valorados, que no somos tan importantes, pero verdaderamente para Dios lo somos. Para Dios somos muy importantes. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios quiere lo mejor para nosotros en todo momento. El mundo busca destruirnos. Tenemos que huir de ahí, tenemos que resistir. Nosotros somos jóvenes cristianos, tenemos que ser diferentes. Y me parte el corazón el ver que cada día son más los jóvenes en las iglesias fríos, que son con doble moral, que tienen una vida en la iglesia y otra vida por fuera, y que han querido llevar a la iglesia las cosas del mundo, reggaetón cristiano, salsa cristiana, bachata cristiana, merengue cristiano. Eso son cosas del mundo. Las cosas de Dios son puras para Dios. Las cosas de Dios son castas para Dios. A Dios hay que tenerle reverencia, a Dios hay que tenerle respeto. No podemos seguir así, siendo personas frías, que no alaban, que no traen Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Nosotros somos los soldados del ejército de Israel y andamos sin espada. Esta es nuestra espada, hermano, esta es nuestra herramienta. Aquí venimos a aprender, aquí no venimos a simplemente estar con mi compañero. Esto no es un club, aquí venimos a aprender, a adorar a nuestro Dios, a poder aprender para salir a evangelizar. El propósito de las iglesias es venir, coger conocimiento y salir a predicar, salir a enseñar todo lo que aprendemos. Oye, compañero, hoy aprendí que David estuvo en la batalla, pero lo verdaderamente importante de este mensaje es que Dios te ama, que eres importante para su vida. Así, simplemente no se necesita ser un erudito de la ley para poder predicar. No se necesita. Simplemente hablando de lo que entendí, estás evangelizando. Salir a predicar todo lo que aprendemos acá. Ese es el propósito de las iglesias. Adorar a Dios, aprender para evangelizar. Amén. David consideró a Goliat su propio enemigo. David dijo, este es el enemigo mío, también es el enemigo de mi familia y también es el enemigo de mi pueblo y ha ofendido a mi Dios. El enemigo de todos en común es uno mismo, es el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Nuestro enemigo no es nuestro prójimo, nuestro enemigo no son otras religiones. No. Nuestro enemigo, decía Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra el hombre. Nuestra lucha es contra el espíritu. ¿Y cómo se combate? Enseñando, abriéndole los ojos, mostrándole la verdad, porque el Señor dice que la palabra es la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que enseñar, tenemos que ir evangelizando,
creyéndonos nuestro propósito, nuestra meta. Y vemos en Samuel 17:48 para finalizar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó grabada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Dios respalda a su ungido. Dios jamás te va a dejar en medio de una guerra desprotegido. Si Dios te dice vaya, vaya con toda confianza que Dios lo va a proteger. En la lógica humana, David la tenía perdida. David se estaba enfrentando contra un monstruo destructor, pero David tenía sus ojos puestos en Dios, que Dios lo iba a librar de la batalla. Goliat estaba preparado para cualquier tipo de batalla, para la espada, para cualquier cosa, para el lanzo de jabalina, pero jamás esperó una piedra. Que el Señor hace como quiere. Si el Señor te dice ve, ve. Que el Señor te respalda. Cuando eres obediente, cuando tienes temor de Dios, tu recompensa es el respaldo de aquel que nunca perdió batalla. Sé un hombre y una mujer de valor, ceñido con obediencia y temor. En tu vida escucha la voz de Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que te estima, y el favor de Dios te acompañará siempre. Recuerde siempre: temor a Dios, el temor a Dios. Amén. Nuestra vida pasa y se va como agua entre las manos. Y hoy por hoy nos encontramos pasando en nuestro teléfono, WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Pero lo que está pasando verdaderamente en nuestra vida, eso simplemente es una distracción, y ahí nos echamos horas ahí y perdemos nuestro tiempo que podemos utilizar orando, clamando, estando en comunión con Dios. No, lo perdemos ahí. Tenemos que dejar aquello que nos impide ver el rostro de Dios a un lado y empezar a entrar en comunión. Tenemos que dejar aquello que nos impide avanzar, para poder hacer un cambio verdadero. Tenemos que llevar la palabra, esa es la gran comisión. Nosotros somos jóvenes cristianos que tenemos que aprender a evangelizar, aprender a hablar sin temor y sin vergüenza. Sé atrevido. Al Señor le encantan los atrevidos. David era un hombre atrevido en el buen sentido de la palabra. A él no le importaba cuán grande era su enemigo. Lo que le importaba era tener la fe en Dios, hacer lo bueno y lo correcto para sus ojos. Y la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Lo podemos ver en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te estimo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus bestias, bendita las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu casa y tu arteza de amasar, bendito serás al entrar y bendito al salir. Todas estas bendiciones son la obediencia. La obediencia trae bendición. ¿Y qué trae la desobediencia? Lo pudimos ver, trae maldición. Todo lo contrario a la obediencia es desobediencia. Y la obediencia trae bendición, entonces ¿qué trae la desobediencia? Maldición. Y dice en el versículo 15: y acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, procura cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy.